los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. Esquina de Diamante, del libro Esquina de Diamante, editado por Peces de Ciudad. Sentados en el desierto de la siesta, pasa una zanelita roja, toca bocina y parece el correcaminos. Los noticieros nunca hablan de las cosas importantes ni de las horas muertas en las que tomamos cerveza a la sombra del paraíso, mientras fumamos y la luz se refleja en la zanja llena de larvas de mosquito, donde flota una botella vacía de Coca-Cola como un Titanic que no se termina de hundir y que va a durar muchos años, más que nosotros, que nos embarcamos en la charla interminable, como cuando subimos a un bondi cualquiera o a un tren equivocado, sin saber a dónde nos lleva. Mientras pasan las vecinas con la bolsa de los mandados y los remiseros tocan bocina, la chica del escote y las estrellas de nuestras All Stars son las primeras en salir y pedimos deseos. Cuando el sol tiñe todo de naranja, como una redoxón en un vaso de agua, y cuando se oxide el portón, cuando baje la persiana del almacén de la cinta, vamos a sentir ese sonido del vacío, que es como el de un cassette cuando se acaba la música. Y ese poema, ese libro, Esquina de Diamante, es un libro, si se quiere, un resumen, un rejunte de poemas satelital a Diamante, que es un libro de relatos que en realidad forman una novela coral que salió por Galerna en 2017, salieron el mismo año, y ahí acá se va a notar la correlación. Este cuento se llama Correcaminos. A esos giles le vamos a caer, le vamos a cascotear todo el rancho, no te hagas historia, que si conseguimos un fierro se arma alto bondi. Está todo bien piola, chapa, dejá de cajetear y pasá la birra que se calienta, Pancho, dijo el pelado, mientras sacaba el último Philip Morris y hacía un bollo con el paquete. Chapa, sin decir nada, pegó un trago largo y le devolvió una Quilmes casi vacía. Puto, la secaste, pagate la otra, ladró el pelado, palpando los bolsillos en busca de algo con qué darle mecha al cigarrillo. Andá, compra vos, que yo le debo plata a la vieja, dijo Chapa, y le tiró un billete de 20 pesos y le devolvió el encendedor. La tarde se venía desplomando de a poco. El sol marcó tarjeta y se rajó temprano. El cielo se estaba poniendo raro mientras asomaban el hocico las primeras estrellas. El fondo azulado parecía una pileta de lona, gastada y llena de agujeritos. Se levantó un viento suave y se hizo un remolino en el medio de la calle de tierra. La cuadra parecía un desierto. La imagen tenía algo de los dibujitos animados. Coyotes había de sobra. Y en la esquina, como siempre, un grupito de perros sucios y famélicos despedazaban las bolsas de basura. Es como un loop que no termina nunca. Competían entre ratas y cucarachas por las bolsas de supermercado que rebalsan el contenedor roto, formando un monte Fuji de mugre, porque hace semanas no pasa el camión de Covelia. El olor a podrido es el perfume que sobrevuela el barrio y se cuela entre las chapas de zinc y los ladrillos huecos. De este lado del riachuelo siempre se está pudriendo algo. Vieron pasar un ciclomotor a los pedos por la otra calle. Era un zanelita rojo. ¡Bip, bip! Tocó bocina para saludar, pero no reconocieron al conductor. Tenía puesto un casco. Los perros se les fueron al humo y lo corrieron ladrando a unos metros. El pelado pensó en el correcaminos y no hizo ningún comentario. Tapó la cerveza con los dientes, se copió la chapita y le pegó un trago haciendo además de propaganda de TV. Después se bajó los pantalones y se echó una meada en el cordón de la vereda. Mientras se acomodaba la ropa, el pensamiento lo llevó por lugares lejanos. Es extraño cómo las publicidades de cerveza suceden en un mundo tan alejado de la realidad de los verdaderos consumidores. Chapa tenía sed, pero no de birra, sed de venganza. La bronca le venía hacía rato y era con el mayor de los Zapata, el Titi, un guachiturro cancherito que se levantó a la Jessie bailando a Leo Mattioli en la joda de 15 de la Melanie. La Jessie, según los machos alfa, es una calienta pava, pero tiene la mejor burra del planeta Tierra. Y a veces anda con el Chapa. O sea, todo empezó por un lío de polleras. No es la guita lo que hace mover al mundo. Eso lo sabe cualquiera. No, señor. Los bondis por minas. Eso es lo importante en la historia de la humanidad.
En el conurbano bonaerense, lo mismo que en la mitología griega o romana, la gran mayoría de los tipos cree que tienen derechos naturales sobre las mujeres, y las chicas solo quieren divertirse. En este caso, el asunto empezó por celos, pero siguió con un partido de fútbol en la canchita mástil. Dicho campo de juego está emplazado en el terreno que abandonaron los Boy Scouts. Los pobres soldaditos eran demasiado ñoños y no tuvieron muchos adeptos a su gringueada. Chapa y el pelado se les cagaban de risa cuando pasaban todos en pila con sus trajecitos de guardabosque del oso yogi. A los pocos meses se fueron a otro barrio, dejaron el mástil pelado y un mangrullo que se cayó. Entonces el potero se convirtió en la cancha licitada por los equipos de la zona. Tiempo después del cumpleaños de 15 de la Melan, hubo un desafío entre Chapa y sus amigos contra los Zapata, que eran como 7 hermanos. El partido fue parejo y se recagaron a patadas al final, al estilo de la final del Mundial. Después de un rato de discusión con el referí, una casi agarrada a piña general, alargue y penales, ganaron los hermanos Zapata y empezaron las cargadas, densas, insoportables. No hay nada peor a que el gil que te come la guacha encima te descanse, dijo Chapa, masticando el odio. Se había quedado con la mirada fija en la zanja, ahí donde moría la vereda de baldosas agrietadas, y los yuyos empezaban a ganar terreno. Enfrente, en el paredón de la curtiembre, debajo del ventanal de vidrios rotos, una pintada a la cal rezaba «Viva Perón», en letras celestes y blancas. Y un grafiti en aerosol rojo, «Sucias viejas, rock». «Aguantá, Pacho, bajá un cambio que está recolgado», le dijo el pelado pasándole la botella. «Lo voy a ir a buscar y le voy a saltar todo el chocolate a la jeta al bobo guachiturro ese del Zapata», murmuró Chapa, tomó el último trago y revolvió la botella al medio de la calle. En realidad intentó reventarla contra el paredón de la curtiembre, pero no llegó. Ajustó los cordones de la salida y se puso de pie con decisión. En ese momento vio pasar el sanelita rojo. Esta vez el conductor iba acompañado por una piba que se aferraba bien a su cintura. Los perros ya no estaban. Frenó en la esquina del almacén, tocó bocina, bip bip. La piba bajó rápido y compró algo. Era rubia, con alta burra. Se volvió un instante hacia donde estaban ellos. Ahí a Chapa se le movió el piso. Era la Jessie. El tipo se sacó el casco y le dio un beso. Era el capitán Boy Scout. Jessie saludó con un gesto a lo lejos, se subió al ciclomotor y arrancaron. Tocó bocina otra vez. Bip, bip. Chapa fue hasta el medio de la calle, agarró el envase, lo miró un rato, se lo pasó al pelado. «Anda a comprar otra, puto», dijo. Qué lindo es empezar con... Y voy a decir algo. Hasta acá nunca sucedió. En 7 años de programa no tuvimos la chance de arrancar con un poema y un cuento. De la mano. Y maridados. Así que está muy bueno empezar con cosas nuevas. Con cosas nuevas y con encuentros viejos. Porque en realidad el invitado de hoy... Y se me cruzó cuando empezaste los primeros versos de ese libro de Peces, editado por Peces de Ciudad, editorial que ya no está más entre nosotros, pero que dejó un hermoso recorrido literario en el medio. Empecé a pensar cómo fue que me había aparecido tu nombre. Y me aparecieron 2 personajes. El primero, 2 amigos. El primero, un hermoso tipo, Enzo Maqueira, que fue el primero que me habló de vos. Y al tiempito, la otra que me dijo, tenés que leer a un autor que te va a gustar, fue Mariana Cluck. Claro. Y por aquel entonces era una de las editoras de Peces de Ciudad junto con Ciudad Blanco. La esquina de diamante se convirtió en libro gracias a la insistencia de ellas dos. Porque yo tenía, 2, 3 poemas sueltos, y una vez me escuchó Mariana leer y me dijo, eso es un libro. Sí, unos poemas, no, lo tenés que... Bueno, y insistió y lo armé, se lo pasé, ya lo trabajamos juntos y gracias a Mariana y a Sole se convirtió en ese libro, Esquina de Diamante. Es un libro satelital de Diamante, que es el libro de relatos, que en realidad son 15 relatos, forman una novela coral sobre el barrio, sobre esas cosas que suceden en Villa Diamante. Algunas son ficción, otras son pseudo biográficas. Pero bueno, Esquina de Diamante salió un poco cuando yo estaba escribiendo, terminando de cerrar Diamante, que eran poemas que no entraban en el libro, pero tenían el mismo ambiente. Por eso digo que es un libro satelital, y uno se llama Diamante y el otro es Esquina de Diamante. Hermoso. El invitado de hoy, que todavía no lo presenté, es
Sebastián Pandolfeli. Sebastián Pandolfeli es un tipo que evidentemente tiene que ver, no sé si por elección o por causalidad de la vida, con el arte. Y está vinculado con el arte, y no sé si porque quiere o porque no tiene otra opción. ¿Cómo es el tema, Seba? ¿Cómo va? Buenas noches. La Iseca decía siempre que uno hace las cosas cuando ya no nos queda lugar a donde retroceder. Yo creo que un poco, en mi caso, creo que en un momento me di cuenta de que ya no le iba a poder escapar a esto de ponerme a escribir, a tocar la guitarra, a hacer, o sea, a exorcizar mis cuestiones internas en objetos de arte, digamos, si se quiere, o caprichos artísticos, como yo a veces les digo. Nada, escribo porque no lo puedo evitar y compongo canciones porque me salen. Después ya el tema del capricho de mostrarlas y tratar de que se difundan ya viene por otro lado, pero en el estado primigenio es tipo, tengo algo adentro que tiene que salir. Entonces creo que me dedico un poco a estas cuestiones por eso. Y pues tengo una gran pasión por la lectura, entonces era, nada, efectivamente todos los caminos me llevaban a que me dedicara a la literatura, básicamente. Totalmente. Y hablaste de Alberto Laiseca, ¿no? Digo, uno de los grandes autores nuestros de este rincón del continente, que para muchos pasó a ser conocido por su forma de decir, por su forma de narrar. Sí, la tele también. Exactamente. Sí. Y a lo mejor alguno lo va a ubicar a Laiseca por unos pequeños espacios que había en ISAT cerca de la medianoche, en donde hacían narraciones de cuentos. Pero Laiseca fue mucho más que eso. Digo, Laiseca fue un muy buen escritor, y que supo cobijar a muy buenos autores o a muchas personas que después fueron muy buenos autores y autoras. Laiseca es una gran cantera. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo llegaste ahí? No sé. Digo, o sea, hay toda una explicación, es medio largo, pero hay una cuestión mística alrededor de esto. Es muy loco, ¿no? Como fue. Yo estaba empezando a escribir y si bien empecé a escribir creo que desde chico, porque yo ya estaba escribiendo cuando jugaba con los muñequitos de He-Man y de G.I. Joe y de Mazinger. Había veces que me sentaba a escribir como los guiones de lo que iba a ser el juego y me pasaba más tiempo escribiendo que jugando. Claro. Creo que ahí como que ya arrancó la cuestión de esa necesidad de narrar. Ahí te diste cuenta por dónde venía la cosa. A los 10 años, en una tarea escolar, tipo había que redactar una cosa y yo escribí un cuento de 10 páginas, un cuento de terror, y después le puse una tapa de cartón, lo abroché y lo mostré como si fuera mi primer libro. O sea, algo había ahí. En las finales de la adolescencia yo estaba intentando escribir alguna suerte de cuentos, novelas, tenía cosas así como muy informe, ¿no? Como muy, sin demasiada forma, quiero decir. Y tenía como esa visión muy extraña de que la literatura era algo como, tipo, no, acá vengo de Villa Diamante, leo, escribo juntitos, no, como que no, la literatura era Borges, había que lavarse la mano con Espadola antes de tocar la literatura. De repente me pasa que, bueno, llegan a mí textos raros, no sé, lo primero que encontré fue Rapado de Martín Resman en la colección Babel, Biblioteca del Sur, y era un que me estaba hablando como yo estoy hablando ahora, y dije, pará, hay literatura también que se puede narrar así, tipo, ¿no? Como, ¿qué es esto? Y ahí ese libro me había impactado y yo empecé a buscar en la solapa de ese libro nombres de otros autores. Y ahí aparecen Laiseca, Powell, etc. Y empiezo a buscar. Entonces Laiseca ya me había quedado dando vueltas. Tipo, me pasa, con el tiempo me encontré algunos cuentos de Laiseca por ahí, y dije, wow, pará, esto es muy delirante. Pasa un poco más de tiempo y me encuentro en una casa tomada por amigos en finales de los 2000.
que después ese lugar fue la nave de los sueños, tipo, fue un boliche donde te pasaban películas, en un lugar cultural. Sí, claramente. Pero en la primera parte de la nave de los sueños, antes, era una fábrica textil tomada, y en el piso arriba vivían mis amigos, en el piso abajo estaba la nave, o sea, vivíamos ahí tipo, todo el tiempo conociendo gente, una increíble. Bueno, en ese lugar, uno de mis amigos había conseguido, por intermedio del otro amigo, El Jardín de las Máquinas Parlantes. Un libro que estaba completamente descatalogado, que era imposible de conseguir y nadie sabía qué era. Planeta Sudamericana, colección Biblioteca del Sur, misma colección de donde yo había sacado Rapado de Redman. Y lo empiezo a ojear y digo, ¿qué es esto, chabón? O sea, estábamos como hipnotizados por ese libro. Y es un libro que tiene 750 páginas, es un poco más largo que casi la mitad de los suyos. Entonces, nada, después por diferentes cuestiones de la vida con este amigo que tenía ese libro, no nos vimos por un largo tiempo, y yo quedé como, necesito ese libro, lo quiero terminar. Pasaron un par de años, y en el 2001 lo conseguí, también por otras cuestiones. Yo conocí a Francisco Garamona en una sala de ensayo, cuando él recién estaba empezando a sacar sus primeras plaquetas de poesía. Era porque yo por intermedio de otro acto había prestado una guitarra y un día fui a recuperar mi guitarra y el que entro en la sala y el que la tenía colgada era Garamona. Y le digo, loco, quiero mi guitarra, lo escucho cantar y después le dije, no, pará, quiero tocar con vos. Y ahí entré a la banda y tuvimos durante unos cuantos años una banda que llamó El Polo Infinito con Francisco Garamona y otros amigos. Pero bueno, y en la librería que tenía Garamona en Rosario encuentro un ejemplar del Jardín de las Máquinas Parlantes que salía 12 pesos. ¿No? 12 pesos. Hoy el Jardín de las Máquinas Parlantes creo que sale 12.000. Si lo buscas en Mercado Libre. Bueno, cuestión es que me lo leo en el bondi de vuelta de Rosario a Buenos Aires y lo terminé ese mismo día. O sea, 750 páginas creo que lo leí en menos de un día, ¿no? Me lo tragué. Y dije, esto es un flash, yo tengo que conocer a este tipo, por favor. Y ahí caí en la cuenta de que el tipo ese era el mismo que contaba cuentos de terror en el SAT. Porque esto que cuando yo consigo el libro, ahora sí más o menos por la misma época. Y ahí me pasa que un par de semanas después voy caminando por la calle Corrientes, paso por la puerta del Rojas, miro hacia adentro, como siempre hacíamos cuando llegábamos por esta zona, y estaba Chabón Laiseca sentado tomando una cerveza a punto de contar cuentos de terror. Entré, me tomé una birra, lo encaré, le pregunté si daba talleres, me dijo que sí, y me anoté en el Rojas. Hice un cuatrimestre en el Rojas. Cuando terminó eso me dijo, yo los ejercicios del próximo cuatrimestre los voy a repetir, así, pero seguimos en mi casa. Bueno, y ahí anoté la dirección en un papelito, San José de Calazán 146, planta baja, y me fui, toqué timbre, llegué temprano, abrió hecho una furia y me dijo, le voy a pedir que no llegue temprano porque yo los minutos los uso. Ahí se me frunció el pite. ¿No? Digo, imagínate lo que era ese Samole de 2 metros y pico, todo bigotudo, que te cae apenas te ve, ¿no? Y ahí comenzó nada, otra cosa, ¿no? Tipo, toda una cosa increíble que fue, bueno, conocer realmente la guarida del monstruo. Y fui alumno del taller y después fui amigo de la ISECA, después me convertí en uno de sus asistentes, o sea, le leía los contratos, lo ayudé en un montón de cosas. Después terminé, o sea, cuando ya la IE estaba más grande, me llamaba a la tarde, y decía, che, venía a tomar una birra, estoy solo. Bueno, o, che, necesito ir, es urgente, y por ahí iba hasta la casa, yo vivía en Almagro, vivía en Flores, y el chabón lo que quería era que le vaya al chino de al lado a comprarle una cerveza. O sea, era, loco, estás a 20 metros del chino y me hace venir desde mi casa, pero bueno, era un poco para que lo acompañe. Nada, tuvimos esa clase de relación. O sea, vino a Villa Diamante, a la casa de mi abuela, a pasar de nuevo. Ahí también hay una serie de anécdotas con eso, porque a veces se ponía cascarrabia. Pero bueno, nada, así fue como lo conocí, o sea, por un libro, por una casualidad, porque me lo crucé, porque fui al taller y después, tipo, nada, terminó siendo una relación casi como la de Karate Kid con el profesor, mi maestro Miyagi, ¿no? Que en el taller era un poco eso, pulir, encerar, y vos a veces decía, tipo, pero este chabón no me está diciendo nada, y después, y ahí ya un tiempo después, cuando te agarraba y te criticaba un cuento, te decía una cosa, te caía la ficha de que el tipo te había estado escuchando por ahí durante 4 o 5 meses sin decirte nada, y de repente, pum, te dice una cosa que te acomoda todos los melones en el carro. Era muy genial eso.
Bueno, así lo conocí. Qué fantástico. Digo, qué fantástico es es también poder ver la vida de esa manera, ¿no? Digo, de la manera que la estás viendo vos. Porque la literatura para muchos piensan que es un gran ejercicio. Yo creo que sí, que hay muchísimo trabajo, porque de hecho, si no hay trabajo no hay literatura, si no hay trabajo no hay arte. Exactamente. Pero más allá de eso, pero está también en la manera de poder hilvanar las cosas, de poder ver las cosas, ¿no? Y poder entender que hay un realismo mágico alrededor de nuestra vida y que es algo cotidiano, que no está simplemente adentro de un cuento, de una novela. Eso es fantástico. Digo, Sí. que es un poco, que es lo que decía Cortázar, que sucedía a él, ¿no? Que él vivía todo eso que él estaba viendo, que estaba escribiendo. Pero bueno, nada, me quedé pensando un montón de cosas. Y sigo pensando en estas cuestiones de las similitudes, mirá vos. Porque cuando vos hablabas de la nave, de ese momento en el cual vos conociste este libro, digo, y a partir de ese libro empieza todo este recorrido. En algún momento llegué a pensar, muchas noches de mi vida la pasé en la nave entrando con contraseña a las fiestas del lugar. Y nos cruzamos por ahí, seguramente nos estuvimos cruzando. Seguramente, y más de una vez terminé el piso de arriba. Así que seguramente debemos habernos cruzado. Qué fantástico es esto. Bueno, che, Seba, y escuchame una cosa. Y. A ver, a los 10, 12 años escribiste 10, ¿no? Escribiste esa primera novela. Sí. Más o menos. Sí. Un cuento de 11 páginas. Y... Se llamaba Terror en VHS. Terror en VHS, qué fantástico, me encanta. Y digo, y en ese momento ya empezaste a darte cuenta que había algo que te tiraba, ¿no? Y con el tema de la música, sí. ¿Cuándo y por qué? Con el tema de la música, no sé, también más o menos por la misma edad. A finales del 87 aparecen en mi vida Los Pericos y los Cadillacs. O sea, ¿no? Estaba volumen 3 de los Cadillacs, el ritmo mundial de los Cadillacs y el que fue el hit, el primer disco de los Pericos. Y fue, oh, quiero hacer esto. Fue así, escuché esos discos y fue como, quiero hacer esto. Nos juntábamos con unos amigos, con mi hermano también, intentamos, no nos salió, éramos muy pibes y quedó ahí. Pero siempre estuvo como esa, ahí, en algún momento compramos un instrumento y vamos a hacer música. Después lo hicimos más de adolescentes, o sea, mi primera guitarra me la compré a los 17 años, 16. Pero ya la idea tipo, estaba ahí, como a los 10, de armar la banda con amigos. Y bueno, nada, me compré una guitarra eléctrica, mi abuela, convencí a mi abuela de gastar sus jubilaciones en la guitarra eléctrica. Mi padre decía, ¿por qué no te compras una computadora? Y yo decía, no, pero quiero esto. Y bueno, nada, con esa guitarra eléctrica tuve un tour que me duró tipo un mes y pico, pero un señor que andaba por el barrio con una criolla que te enseñaba chacarera. Y yo tenía una guitarra eléctrica. Y el tipo me enseñaba los acordes y claro, no, yo quería rock. Y el tipo me enseñaba, tipo, la vestido celeste. Y yo, pero así me aprendí los acordes, después iba al Parque de Rivadavia, canciones de Rick Ordi, y con eso empezaba a sacar los temas. Y medio que fui tocando arriba los discos, como aprendí solo básicamente. Y después armé una banda con mi hermana y con amigos del barrio, y aprendimos sobre la marcha, porque empezamos a tocar, y era tipo de puro caradura, ir los sábados a un bar y tocar, y tocar. O sea, éramos horribles, pero estábamos totalmente convencidos de que éramos los Beatles, o los Rolling Stones, si te querés. Y nada, tocábamos tanto que sobre la marcha fuimos aprendiendo. Claro. Después ya fueron cambiando los integrantes y seguimos tocando. Bueno, cuestión es que en el momento terminé grabando un disco real en un estudio, pero bueno, con mucho camino, ¿no? O sea, después esa banda con amigos se llamaba Disculpe la Molestia, porque jodíamos a la vecina del lado. Y después fue variando, toqué un montón de otras bandas, bueno, tuve la banda con Garamona, con Infinito. Grabamos un pequeño disco también, que toda esa música está dando vueltas en algún lugar de la internet. Y después, bueno, por menos ambientes cósmicos, más o menos para la misma fecha, 2003, fue más o menos la misma fecha en la que todo comienza como a encajar. Porque pasa esto, o sea, yo el Jardín de las Máquinas Parlantes lo leo en 2001, lo compro, y después tipo no sé. Hasta que conozco al viejo y empiezo a pasar un tiempito.
hay unos desfasajes temporales que es la edad, creo. Tiene por ahí. Y de hecho, ahora que estoy releyendo cosas de Lai, también en las primeras novelas de la escena hay un tema con los desfasajes temporales muy loco. Es uno de los temas que más toca. Está en la novela de Vietnam, entonces el chabón está en una acá, pero vive en una allá y en una atrás. Entonces está como todo el tiempo, hay un tema con el presente, el futuro y el pasado, donde el personaje siempre está como en una incertidumbre, ¿no? Tipo, ¿pasó ayer o va a pasar mañana? Bueno, yo estoy como un poco en esa. Después que me pierda en el hilo de lo que estoy contando. Pero bueno, ahí fue que después formé los Barriletes Cósmicos con otros amigos del barrio y con eso grabamos el disco y tuvimos ahí como los 15 minutos de Warhol en su momento, grabamos el disco, nos pasó Víctor Hugo en su programa, tipo, fue como, ay, qué bueno esto, tocamos en un par de lugares interesantes y después se pinchó, tipo, y medio que todos empezamos a tener pibes, es muy difícil juntarse a ensayar y todo eso. De hecho, en uno de los cuentos de Diamante hay uno de los personajes, Corcho, que es un rockero, que está ahí intentando ser famoso con el rock. Dice que en la escuela te enseñan que la música es el arte de combinar los sonidos y los silencios, pero la vida te enseña que no, porque es el arte de combinar los egos y los horarios. Es muy bueno. Es muy bueno. Eso me ha sucedido, por eso se lo hago decir al Corcho. Che, bueno, y ahí está, sigo. ¿Y cómo te definís hoy? Si tenés que definir no sé, en pocas líneas, ¿quién es Sebastián Pandolfo? Yo me lo pregunto a veces. ¿Quién sos? ¿Viste cuando estás solo con vos mismo, saliste de la ducha y te estás mirando en el espejo? ¿Y vos ¿Qué sos? Hay un tema de los Talking Heads, ¿no? Como te preguntás, ¿dónde está mi auto? ¿Quién soy? Sí, bueno, soy Sebastián Pandolfo, el Seba de Villa Diamante, que de repente podría haber seguido siendo un pinche de un estudio jurídico o dedicarme a ser empleado de relación de dependencia o sí, cosas así, y decidí en un momento no encerrarme nunca más en mi vida en una oficina y decir, bueno, ok, aunque me caiga de hambre me voy a dedicar a esto porque es lo que tengo que hacer. Y de repente encontré un camino y dentro de todo me fue relativamente bien. Me he pegado mis porrazos, pero vengo sobreviviendo y bastante bien. O sea, ¿no? O sea, podría haber sido en este momento, incluso hasta tuve el flash de estudiar Derecho en algún momento, porque yo laburé 10 años en una ONG de defensa del consumidor y es algo que a mí me gustaba mucho, como el defender al usuario. Las empresas, de hecho, o sea, contra bancos, contra empresas grandes, sentía que era como mi granito de arena, mi aporte a la lucha contra el capitalismo. Después me di cuenta que estaba como el Quijote peleándome con molino de viento y que iba a terminar en la misma nada y que estaba comiendo el hígado, los nervios y que es imposible. Y dije, bueno, no sé, pero esto no lo quiero más para mi vida. Pateé todo el tablero, mal, hubo un momento de dar vuelta a todo, de quedar tipo en la nada absoluta, sin casa, sin pareja, sin trabajo, girando en casas de amigos, y después de repente todo empezó a resurgir y apareció el amor, aparecieron mis hijas, apareció trabajo, aparecieron cosas, ¿no? Como nada, si uno tiene como una meta, en algún momento aparece. Entonces, ¿quién es Sebastián Pandolfo? Es esa mezcla de historias, es ese pasado, es ese pibe, el pibito jugaba con los muñequitos de Mazinger y les inventaba historias en Villa Diamante, o que se trepaba a los árboles y jugaba a la pelota. Es el mismo chabón que partió a tribunales y defendía usuarios de consumidores, y es el mismo chabón que está hoy acá hablando con vos porque publicó 3 libros, tengo 3 libros inéditos y supongo que voy a cometer más atentados contra la música y el arte que no me quede de duda. Y hablando también de esta cuestión de defender al consumidor, esta cuestión de esta mirada social, esta cuestión de reconocerte de Villa Diamante y también de reconocerte como un tipo que te movilizan las cosas, casi como hijo o como hija, porque si la novela debería ser una hija, pasa que yo pensé en un libro y dije hijo,
Bueno, un IGE, casi como IGE, también tuyo, aparece justamente Choripán Social, que recientemente fue reeditado. Pero contale a la gente qué es Choripán Social y por qué esta cuestión de esta vigencia de que después de un tiempo vuelve a entrar al ruedo. Vuelve y la verdad es que prácticamente no envejeció. Es maravilloso lo que pasó con ese libro. Choripán Social es una... Primero, retomo algo que había dicho antes, como que me reconozco de Villa Diamante. Hubo un momento en mi adolescencia en la cual durante la escuela secundaria, que yo iba a Almagro, a la secundaria, al Nacional número 3, Mariano Moreno, sagrada institución, pero yo ahí en principio me presentaba como soy de Valentín Alsina. Claro. Hubo adolescencia, hubo todo un trabajo, un proceso que hubo que hacer como para decir, bueno, loco, sí, soy de Villa Diamante y me la recontrabanco. Porque no me pasaba mucho esa cosa de no soy de aquí ni soy de allá. Porque en mi casa prácticamente no había biblioteca, me la fui construyendo solo, iba a Parque Rivadavia a comprarme libros y me la pasaba encerrado leyendo, el medio nerdo, era medio extraño. Yo escuchaba Lou Reed cuando mis amigos escuchaban, no sé, Los Caballeros de la Quema. O sea, estaba con Lou Reed, con Zappa, con Tom Waits, y los pibes estaban con Damas Gratis y una mezcolanza extraña de lo que se pasa en la Mega. Entonces yo era como una especie de chabón medio solitario, nerdo, que no encontraba como conexión. Ahí fui encontrando gente que sí, en mi camino. Y ahí me van a reconocer como, bueno, ok, sí, cuando empecé a salir más hacia venir a este lado y encontrarme con el chetaje, fue como, sí, soy de Villa Diamante, loco, o sea, ¿no? Como fue. Y ahí me hice cargo de mis raíces. Y de hecho, aparece en mi literatura, o sea, todo lo que escribo sucede en el barrio. Más allá de que sean cuentos de ciencia ficción, pero todo, hay un radio ahí entre Villa Diamante y Villa Caraza, Lanús, donde todo como que sucede ahí, ya sea en el pasado o en el futuro. Bueno, y ahí sí, viene Choripán Social, que es mi primera novela, que fue un ejercicio en el taller de Aiseca que empezó como a estirarse. El ejercicio puntualmente era sentencia de muerte contra la grosería. Esa era la consigna. Y yo en ese momento que venía del troscaje, de una militancia, porque yo tuve una extraña militancia que pasé de... O sea, fue raro porque pasé del Partido Comunista al troscaje. O sea, ¿no? Y ahí, durante la escritura del peronismo fue mi conversión hacia el peronismo, pero en principio, yo decía, a ver, lo que yo veía como algo, incluso si se quiere, grosero, con esa visión errada que tenía, era lo que yo veía en algunas de las unidades básicas cercanas a mi casa. Entonces dije, bueno, vamos a tomar estos tipos como personajes. Pero eso era también una cuestión, digamos, ¿no? Herencia familiar, tipo una familia de radicales alfonsinistas, como venía como una cosa. Yo era un pibe todavía. Entonces, y además también teníamos muy pocas lecturas y muy poca política en sí. Después sí, no, o sea, empiezo con esto, ¿no? El comunismo, el troscaje, pero porque eran amigos que me iban llevando y yo los seguía. Hasta que empiezo como a tomar de acá y de allá, a armarme mis propias ideas. Bueno, cuestión que ya estaba, igual cuando empecé a escribir, igual ya estaba grande, pero realmente como mi conciencia política era medio pancha, ¿no? Y empiezo, no, como, estoy haciendo como un reconocimiento, como lo hizo Cortázar en sus momentos, ¿no? Pero me pasó esto, o sea, la consigna de Aiseca de la sentencia de muerte para la grosería y yo empecé a tomar como algunas cosas que sucedían en mi básica cerca de mi casa. Ahí se empieza a estirar y ya empieza un cuento, empieza a pasar otra cosa y los personajes empiezan a pedir solos, empiezan a pedir y se estira. De repente me encuentro como que tengo unas cuantas páginas, ya no era, y ahí aparece, el peronismo empezó a aparecer en post, o sea, como, si eres una novela que tiene mucho humor, es muy ácido, acá a esto le falta, yo no puedo, o sea, sería muy de chanta seguir esto y que termine como una especie de chiste pelotudo. Entonces ahí paré un poco la pelota de la lectura, pero empecé a estudiar. Y ahí empecé a leer sobre el peronismo, de un lado y del otro, ¿no? O sea,
no solo, o sea, no sé, digo, de Pelis Luna o libros del gorilaje, sino como los 4 peronismos de Horowitz, o sea, a ver, ¿no? Un poco más la propia doctrina, o sea, el libro de Pocho. Y ahí dije, pará, acá hay como demasiada información, ¿no? Como todo esto. Y fue eso, tipo, me fui peronizando, si se quiere, durante la propia escritura del libro de Choripán Social. Entonces, también tiene mucha influencia el humor de Capusotto, en ese momento Cachachama, que es el humor zurdo, y todo eso, lo que yo quería era contar la idiosincrasia del argentino, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para contar la Argentina? Sin el peronismo es imposible. Es como pensar en un mundo sin Coca-Cola o sin los Simpsons. No existe, no hay manera. Va a pasar quizá dentro de 100 años, porque los Simpsons no los mira nadie, que va a haber un mundo. Hoy en día es muy difícil, ¿no? Tipo, ¿cómo explicas el mundo sin esas grandes influencias culturales? Bueno, el peronismo en Argentina no hay manera de sacarlo, es parte de está en la regla final. El ADN de la Argentina es, quieras o no, tiene peronismo. Incluso yo digo, aunque sea un anacronismo, Rosas era peronista, ¿no? Y la grieta viene desde antes, incluso, desde antes de Rosas. Desde que llegaron los primeros gallegos acá en el puerto y había un prostíbulo y un fuerte y empezaron a usar el puerto para traficar negros a que lo llevaban al Potosí, y ahí había grieta. Bueno, entonces yo tomo un poco algunas de las cuestiones del peronismo, de la liturgia del peronismo sobre todo, para darle como cosas de color a la historia que estaba contando. Pero después se fue como poniendo más intensa la cuestión y termina siendo esta novela que se llamó Choripán Social, en la cual hay unos chabones en Caraza, en una unidad básica, tienen las manos de Perón en el congelador de una heladera Siam y son milagrosas. En la novela se explica cómo llegaron a ellas y por qué las tienen y por qué son milagrosas. Y hay una serie de cuestiones. Ahí viene el realismo delirante, si se quiere, que está basado en el realismo mágico de García Márquez, pero el realismo delirante es lo que enseñaba la Iseca, es el género que inventó, y yo del cual tipo mamé un montón y soy como muy fan. Entonces en ese registro de realismo delirante empiezo a describir las aventuras de estos muchachos que se enfrentan a un poderoso sindicato, que es el sindicato de choripaneros, que tiene que ver con el sindicato de la carne, y con un gobierno corrupto, y ahí hay una serie de un empresario millonario que empieza a bancar el partido político de los sindicalistas para tomar el poder, cosas que en la Argentina de hoy, para el costado donde mire vas a encontrar. Es muy loco porque pasaron cosas que yo escribí en 2007 que después fueron realidad. Muchas. Que decir, qué loco. Pero, algunas que eran como tonterías, pero por ejemplo, el único personaje femenino de toda la novela es un chica trans. Esta chica trans empieza como autista y termina conduciendo el cielo de Canal 7. Años después hubo al día de hoy, una actividad conduciendo el noticiero de Canal 7. Era algo que ya estaba ahí, estaba como en el aire, medio como en esa lista que a mí me bajó en la antena y yo fui poniendo. Así como a mí al principio de la novela hay un problema de que casi cae el presidente porque se filtra con él, ¿no? O sea, y así como esa hay un montón. Son cosas que pueden pasar. Justo hubo un cortecito, así que decilo de vuelta, porque es un dato no menor. Okay. Entonces, decilo de vuelta esto de casi cae un gobierno por... Bueno, otra de las cosas que sucede es esto, que al principio de la novela, medio que casi cae el gobierno porque se filtran unas fotos, ¿no? Cualquier sujeto con la realidad yo lo escribí en 2007. Y esto lo empecé a escribir en 2007 y lo terminé a fines de 2008. Estuve un año y medio, casi 2, escribiendo esta novela. Y hay un montón de cosas que vino en conflicto con el campo en el 2008. También tardó un poco en editarse, porque la terminé a fines de 2008 y se publicó recién en junio de 2012. Y todo ese tiempo fue como de laburo y corrección y retoques. Pero bueno, un montón de cosas que suceden en la novela. Después hay un paralelismo con lo que ha sucedido en la realidad de Argentina. Y además, Argentina es un país que todo el tiempo vivimos en loop. ¿Viste? Es increíble, pero es así. Desde que tengo razón y que me acuerdo de las cosas, la crisis, la del 89, la del 2001, no sé qué, y estamos como todos viviendo como siempre las mismas situaciones. Es increíble que nunca jamás hay realmente esa luz al final del túnel del que hablaba la señora Lisiada esta. La luz al final del túnel es un tren que viene de frente, básicamente, en este país.
Y parece como que la llave de salida está del lado si quiere, del peronismo. Pero cada vez que tipo, estamos a punto y la puerta se traba, es como, pues me pasa algo. Es muy increíble cómo no logramos avanzar. Pero bueno, igualmente, más allá de lo que hay del otro lado de la grieta es el mal absoluto, la mejor herramienta para enfrentar a eso es, hoy en día por lo menos, de mi visión, el peronismo, que tiene como una política social, que como hay ideas de desarrollo industrial, de montones de cuestiones, el peronismo sí hizo que los otros no hicieron ni van a hacer, de hecho vienen a saquear más de lo que han saqueado. Entonces, en Choripán Social intento reflejar un poco esta cuestión, o sea, mi visión de la realidad argentina. Es muy ácida, tiene humor, y es un poco ambigua en algunos momentos. De hecho, la he reseñado en la revista de la Sociedad Rural, pensando que quizás para otro lado. No lo es. Y también algunos compañeros muy peronistas ortodoxos me han llamado gorila por. Entonces digo, claro, la novela está ahí, qué sé yo, léela y interpretar a vos, ¿no? Esto que le digo al posible lector. Bueno, nada, el programa se nos voló, pero creo que es la mejor manera en que se puede volar un programa. Si tuviésemos que hablar de la literatura y del arte, pero básicamente de la literatura de Sebastián, creo que nos hubiese llevado muchísimo más tiempo poder describirla que escuchando al propio Sebastián. Y esto es lo fantástico, porque en realidad, por ejemplo, podemos casi entender hacia dónde va Choripán Social sin que nos haya leído una línea, escuchando y entendiendo que Choripán Social nació de Sebastián, pero a su vez también lo parió a Sebastián. Digo, porque, Sí, claro. porque es esta cuestión de retroalimentación que hizo que esa novela, que salió de un ejercicio de taller de Alberto Laiseca, termine derivando no solamente en una novela, sino que en una forma nueva de ver la vida a través de la política. Digo, lo terminó pariendo a Sebastián desde ese lugar, esta cuestión de trabajar en pos de la literatura, ¿no? Sintió que era una chantada darle un cierre apurado y gracioso o irónico y absurdo, simplemente, y se puso a investigar y fue más allá. Pero lo tiene dentro de un contexto que no está apurado. O un final que no encontró un final simplemente para cerrarlo, sino que es un final a raíz de toda una consecuencia de una investigación, de un trabajo y de haber sufrido el primer cambio en carne propia. Claro. Eso es algo fantástico. Seba, seguramente espero que la próxima invitación esté dentro de 7 años más, que podamos charlar otro tipo de cosas. Pero Choripán Social ha sido reeditado y se consigue, eso ya que estaba hablando. La idea es que digas el sello. ¿Es la versión original? Sí, señor. La versión original de Google, el internet que creo que ya no existe, salió en 2012. Y esta es la versión actual, que salió por Milena Pergamino y Milena Cacerola. Y en las páginas web de tanto Milena Pergamino como Milena Cacerola se consiguen, o les mandan mensajes por Facebook a los editores y en este momento se consiguen. Están haciendo más ejemplares para distribuir en librerías, pero por ahora hay un par y están en algunas librerías. Eso es fantástico. Si lo googlean o me preguntan a mí directamente en alguna de mis redes sociales, los derivo hacia. Ahí lo tienen a Sebastián para lo que gusten mandar. Y si quieren mandar mensajes seguramente también va a ser bien recibido. Digo, esta es una de las tantas cosas que por lo general los escritores necesitan, ¿sí? La devolución. Aunque a veces no se pide, pero es recontra necesario porque el trabajo es... Sí, aunque sea puteada, sea bien. Todo suma. Puteada también Todo suma. Sí, sí. Y la puteada siempre nos vuelve indiferencia. Así que bienvenida sea. Algo se generó. Seba, la verdad que nada, lindo tenerte, lindo entenderte, porque el escucharte también es una manera de entenderte.
y poder entrar en ese universo. Contradicción, ¿no? Acabo de encontrar mi definición. Alguna vez creo que la dije, eso, soy una contradicción con patas. Bueno, con patas y un par de libros. Y está muy bien que así sea y sigas pariendo literatura. Che, Seba, abrazo enorme. Gracias por haber estado, gracias por el tiempo. Bueno, gracias. Y nada, y a ver si el próximo encuentro no pasan 6 años. Así que dale. Vamos. O sea, en breve. Dale, abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Gracias. De letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic.